Pues muchísimas gracias por darnos este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron antes en esta conferencia. Creo que hoy estamos hablando, ayer y hoy hemos estado hablando de un tema que cada vez adquiere más importancia. Sé que eso es un cliché, pero este año creo que sí tenemos una lección que hemos vivido absolutamente todos en este planeta en carne propia, es que no podemos pensar en desarrollo sin sostenibilidad, no podemos pensar en reactivación sin valor compartido y que no podemos perder el norte de los objetivos de desarrollo sostenible como un compromiso global y como un compromiso de construcción de equidad y bienestar, y que por lo demás es un compromiso que debemos asumir absolutamente todas las partes, todas las personas que hay en el mundo desde donde estemos parados y desde los espacios que tengamos a la mano. Hoy quisiera básicamente traer 3 mensajes. Uno es contar cuáles son los focos que tenemos desde la Cámara de Comercio en términos de sostenibilidad y valor compartido. 2, cómo para nosotros el principio básico es que todo lo que hagamos con las empresas o todo lo que promovamos con las empresas de Bogotá y la región, tenemos que hacerlo nosotros primeros, es decir, nosotros tenemos que ser ejemplo de ese ideal que queremos proponer, promover en la forma como opera el empresariado en Bogotá y la región. Y el 3 es contarles un poco sobre los cómo. Y aquí vamos a voy a contarles algunas infidencias de cómo ha sido el proceso de construcción de la política de sostenibilidad y valor compartido, porque creo que cuando está uno en estos temas y sobre todo si estamos hoy conectados en esta conferencia es porque no tenemos ninguna duda sobre la importancia, la trascendencia, el fondo detrás de un trabajo enfocado hacia la sostenibilidad, pero todos, absolutamente todos, terminamos patinando en algún momento en el cómo, porque ahí es donde empiezan a saltar retos que terminan siendo los obstáculos para que podamos cumplir esa visión que tenemos. Entonces, quería contarles que este año la Cámara de Comercio va a hacer por primera vez su reporte de sostenibilidad y valor compartido desde un tablero dinámico. Ya lo tenemos montado, está funcionando divinamente. De hecho, ahorita se los voy a mostrar en la presentación. Tenemos 4 dimensiones en ese tablero. Tenemos la dimensión ambiental, tenemos la dimensión social, tenemos la dimensión de gobernanza y tenemos la dimensión de tecnología, que de alguna forma terminó siendo la especie de eje articulador de lo que hicimos en plantear en nuestra política de sostenibilidad y valor compartido, que de alguna forma es el reflejo de lo que vamos a reportar por primera vez en el tablero. Es decir, no es la primera vez que la Cámara hace un reporte, nosotros hemos sido muy juiciosos, hemos sido pioneros, pero sí es la primera vez que lo vamos a presentar en un tablero dinámico. Ahora, nosotros, como les decía, recorrimos este trayecto, recorrimos el camino de construir la política porque estamos, digamos, nuestra visión y nuestro fondo, espero aquí que me estoy poniendo a compartir, nuestro compromiso es efectivamente promover la generación de valor compartido y la incorporación de los conceptos atados a la sostenibilidad a través de las necesidades y de los retos que enfrentan todos los días los empresarios de Bogotá y la región. Y nosotros tenemos que saber que nosotros, si tenemos este rol de liderazgo, tenemos que hacer la tarea de primeras. Por eso, dentro de nuestro propósito superior, es decir, desde la máxima, desde la que orientamos todo nuestro trabajo, empezamos a incluir algunas dimensiones de sostenibilidad y valor compartido, y de ahí se desprende todo lo que hicimos en nuestra política, es decir, en nuestra política que en últimas busca que nosotros decididamente trabajemos en el fortalecimiento de las empresas, en mejorar el entorno para los negocios a través de la promoción y la generación de valor compartido y prácticas responsables, que además el marco de esas prácticas responsables nos las dan los 10 principios del pacto y los ODS de la Agenda 2030. Es decir, el norte está absolutamente definido. Y ya aterrizando en nuestro quehacer, digamos que nosotros decidimos, después de muchas discusiones, además de la naturaleza de lo que hacemos en la Cámara, enfocar nuestro trabajo en empoderamiento de género, diversidad e inclusión, como además aspectos que tienen que estar en la forma como operamos dentro de la Cámara, pero también los mensajes que mandamos desde las comunicaciones, que hacemos desde los programas que definimos, desde
digamos, desde todos los mensajes que estamos mandando todos los días, desde todo lo que se hace en la Cámara de Comercio, pues una entidad enorme que está en varios frentes a la vez. Y el segundo es una dimensión de derechos humanos y anticorrupción. Y es decir, que no podemos pensar siquiera en lograr una sostenibilidad empresarial sin pararnos sobre el respeto a los derechos humanos. De hecho, acabamos de hacer una conversión, una transformación en la estructura de la Cámara de Comercio, específicamente en la vicepresidencia que yo dirijo, y tenemos una nueva dirección que se llama pues la Dirección de Empresas y Derechos Humanos. Y todo el mundo diría, bueno, buenísimo, le puso un nombre y eso qué implica, pero le pusimos un nombre y eso implica que esta dirección tiene que ser una dirección que trabaja de la mano con la Dirección de Sostenibilidad y Valor Compartido, y que estamos en este momento definiendo cuál es el norte, cómo debe trabajar, pero que solamente haber puesto, digamos, puesto eso en su título nos obliga a nosotros a empezar a darle forma a ese manifiesto fundamental que terminó, que es el sustrato de nuestra política de sostenibilidad y valor compartido. Tenemos como los dos manifiestos y, por supuesto, como les decía, tenemos esos pilares de pues, económico, social, ambiental, de gobernanza y de tecnología. Hemos trabajado con todas las partes interesadas de la Cámara para construir la política, y aquí estoy ya entrando un poquito más en el terreno del cómo, pero una de las cosas que hicimos muy concienzudamente fue transitar el camino de la construcción de la política anotando el proceso, estando muy conscientes de cómo fue ese proceso, de tal manera que si vamos, pues que es lo que vamos a hacer, si en el momento en que empecemos a tener esos programas para acompañar a las MIPYMES a tener sus propias políticas de sostenibilidad, valor compartido, empezar a incluir en sus indicadores esenciales o sus indicadores, digamos, básicos, asuntos relacionados con sostenibilidad y valor compartido, pues nosotros ya sabemos cómo se recorre el camino, dónde duele, dónde es más difícil, y podamos hacer un acompañamiento más sincero y más aterrizado a las necesidades. Ahora, ¿dónde terminamos parándonos desde la Cámara de Comercio? Nosotros, después de un ejercicio, aquí les dije que mi tercer tema era hablarles mucho del cómo. Nosotros duramos un poco más de un año haciendo un ejercicio uno a uno con cada una de las áreas de la Cámara. Estamos hablando de una entidad de 1.000 personas, casi 1.000 personas, que está en varios frentes de trabajo, y por eso era muy importante hacer un ejercicio de escuchar en qué estaba cada área para definir con qué se podían comprometer, además de una forma natural, que no fuera una cosa impuesta, porque resulta que a X o a X en posición de liderazgo esto es lo que le importa, entonces usted tiene que trabajar en esto, sino que fuera una cosa en la que el compromiso fuera tan obvio y tan natural, que tuviéramos un montón de campeones y campeonas regadas dentro de la Cámara trabajando por los ODS desde esas metas que se trazaron. Entonces, al final terminamos estando presentes en 9 ODS, en las 5 dimensiones de la agenda. En términos de personas estamos en el 3 y en el 5, en salud y bienestar y en igualdad de género. En prosperidad estamos en el 8, el 9, el 10 y el 11, y es obviamente donde había, digamos, un encaje más natural con lo que hacemos nosotros de acompañamiento a las MIPYMES, de recuperar la legitimidad del empresariado, de trabajar por la región y por Bogotá. Y ahí estábamos en trabajo decente y crecimiento económico, el 8, en industria, innovación e infraestructura en el 9, en reducción de las desigualdades en el 10 y en ciudades y comunidades sostenibles en el 11. Estábamos en el 12, en la dimensión del planeta, en producción y consumo responsable, sobre todo en los temas que hemos hecho de economía circular. En el 16, en el paz, justicia e instituciones sólidas, en paz, en justicia y en instituciones sólidas. Y en el 17, en alianzas, porque en últimas, el hecho de que nosotros estuviéramos parados en esto ya de por sí suponía que estábamos, digamos, caminando el caminado de las alianzas. Y también, por supuesto, nosotros somos por excelencia un espacio de articulación. Lo que mejor hacemos en la Cámara de Comercio es articulación, y aquí de alguna forma pues tenía que ser uno de los nortes. Y en valor compartido, digamos que era como la otra patica, porque en últimas esto es una política que tiene esas dos dimensiones. La idea era que pudiéramos valorar la función y el rol del empresariado, es decir, esa construcción de una legitimidad del empresariado, incentivar discusiones sobre el rol del empresariado en sociedad, priorizar la base de la pirámide, que es nuestra máxima
por excelencia y ha sido como el discurso que ha repetido el presidente Nicolás Uribe desde el día que empezó sus funciones en la Cámara de Comercio, y es que nosotros nos debemos a las MIPYMES y debemos trabajar por las MIPYMES, para las MIPYMES y con las MIPYMES, y por supuesto servir a los clientes, que en últimas, como en toda organización, pues nuestra sostenibilidad depende de tener clientes satisfechos, que conocen, que defienden y que por supuesto usan nuestros servicios. ¿Por qué decidimos hacerlo en un tablero dinámico? Y esto fue una discusión que tomó tiempo, porque de alguna forma reportar las metas en un tablero dinámico donde hay actualización permanente es como desnudarse en público. Es decir, no estoy diciendo que sea fácil hacer sus reportes grid anuales, eso es supremamente complicado, pero de alguna forma son un documento estático. Pero cuando tú te comprometes a reportar unos indicadores trimestralmente, estás haciendo un ejercicio de exposición grande. Y para nosotros fue absolutamente crucial dar ese paso, porque precisamente tenemos una agenda de trabajo, como les decía, muy intensa, muy ambiciosa, de sostenibilidad y valor compartido con MIPYMES, y por ende teníamos que dar el ejemplo. Y ese ejemplo incluso pasa por publicar en el tablero los indicadores en los que nos va súper bien, y también los indicadores en los que tenemos que trabajar con más ahínco para seguir construyendo esa organización coherente que está planteada desde nuestra misión. Y recientemente, pues las dimensiones en las que estamos trabajando son las dimensiones normales de cualquier política: ambiental, social, económico y gobierno corporativo, que tiene que ver, por supuesto, con el manejo de recursos naturales, contaminación, ecoeficiencia, huella de carbono, manejo de residuos, en lo social, en las prácticas laborales, en derechos humanos, en diversidad, satisfacción al cliente, en la relación con nuestras comunidades, en nuestros grupos de interés, en económico y gobierno corporativo, en todos los asuntos de manejo de riesgos, de privacidad de datos, de la diversidad de la junta directiva y de los equipos directivos, de las políticas de remuneración y el relacionamiento con los grupos de interés, y más recientemente en el rol que todo esto tiene con la reactivación. Y la tecnología lo añadimos también al final, porque en últimas esto es la dimensión, digamos, termina siendo el pegante que le da sentido a lo que estamos haciendo, y es un gran cómo. Además, pues tiene otros frentes de trabajo, como son ciberseguridad, infraestructura digital, la promoción de modelos de negocio digitales, la ética digital, el manejo de datos, etc. Así se ve nuestro tablero. Eso es un Power BI. Los que han trabajado en Power BI saben que esto es, digamos, la forma, probablemente no es la forma más rimbombante, es más espectacular de presentar los recursos, pero la forma de presentar la información, pero es definitivamente la forma más eficiente. Y dividimos nuestras metas en dos tipos de metas. Entonces tenemos un tablero en el que usted puede consultar, y lo va a poder consultar en unos 15 días, las metas estratégicas de la Cámara, y por otro lado las metas específicas. Y cada una de las líneas de acción de la Cámara tiene una meta al detalle. Por ejemplo, aquí podemos ver, se ve muy poquito, pero esto es una meta de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, mi vecino de puesto, que le apunta al ODS de reducción de las desigualdades, específicamente a la meta de la Agenda 2030 de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Y el indicador estratégico con el que se comprometió esta vicepresidencia para el cumplimiento de esta ODS es el número de unidades productivas de emprendimientos inclusivos liderados por mujeres indígenas, fortalecidas a través de los servicios de emprendimiento de la vicepresidencia, dentro de la iniciativa estratégica de acompañar y fortalecer a unidades productivas de emprendimiento inclusivo. Y les cuento este ejemplo porque así van a poder ver todas las acciones de la política que están en las 17 líneas de acción que nos trazamos. Y aquí, como cuando les decía hace un ratico que nos vamos a desnudar al público, efectivamente nos vamos a desnudar al público. Ustedes van a poder encontrar aquí cómo estamos cumpliendo estas metas, en qué vamos colgados, en qué vamos muy bien, y la idea es que nos pueda dar precisamente esa legitimidad que necesitamos para poder hablar con las MIPYMES, trabajar con las MIPYMES para que esto sea una práctica común en el empresariado de Bogotá y la región. Con una paréntesis que quisiera hacer acá. Para muchas empresas grandes es muy obvio tener este tipo de iniciativas, sobre todo las empresas que tienen
alguna situación complicada de legitimidad o alguna, no sé, o empresas que han tenido discusiones o han estado en el debate público y de alguna forma por esas experiencias es una decisión obvia tener una, digamos, una política de sostenibilidad y valor compartido juiciosa porque han aprendido del pasado o porque tienen que cuidar con mucho, digamos, con mucha atención su legitimidad. Pero esto tenemos que empezar a entender que no solamente sirve para eso, ni sirve para greenwashing o genderwashing o pinkwashing o todas las malas prácticas que se pueden a veces usar. Y aquí me estoy enredando, pues, pero espero que ustedes me entiendan, que a veces para las cuales se usan este tipo de iniciativas, sino que esto es en esencia una herramienta de gestión que hace que las empresas sean más competitivas, que sean más productivas y que, por supuesto, en un contexto de reactivación nos aterriza, digamos, en los principios básicos en los que tenemos que, digamos, que sembrar las raíces para poder asegurarnos de que el futuro que vamos a construir después de esta crisis económica sea un futuro en el que efectivamente quepamos todos, en el que efectivamente haya oportunidades para todos y entender que esos todos en esas dos premisas son todos unos todos que benefician a, por supuesto, las empresas y que en últimas terminan generando un círculo virtuoso de recuperación. No quisiera entrar aquí ya bueno, sí quisiera entrar en los detalles porque les dije que les iba a contar de los detalles. Nosotros trabajamos con cada una de nuestras áreas. Hicimos este trabajo con la junta directiva y con el comité de presidencia y ellos fueron los primeros en definir unos indicadores estratégicos. Esto es probablemente uno de los puntos en los que es más difícil trabajar cuando uno está haciendo una política de valor compartido y sostenibilidad al interior de una organización, pero para hacerlo, lo más importante es tener muy claro cuáles son los lineamientos estratégicos que ha dado la Junta o cualquier comité u órgano directivo que tengan en la organización en la que estén liderando y poder enlazar claramente cómo enrutarse en una senda de sostenibilidad y valor compartido puede ser digamos, una forma de acelerar esas directrices estratégicas, una forma de empujar, digamos, las grandes metas que se está trazando la organización. Entonces yo creo que uno de los grandes cómo es que es súper importante escuchar cuáles son esos lineamientos que están dando pues los órganos directivos de las organizaciones para cuando uno está a cargo de hacer la política poder hacer un engranaje que haga que las decisiones que tomen terminen siendo decisiones naturales y que salgan del ADN de las organizaciones. Por ejemplo, del tema de junta directiva y comité de presidencia, pues que está atado con el ODS 16, Meta 16.6, los indicadores estratégicos terminaron siendo el número de miembros de los órganos de gobierno, es decir, la junta, el comité de presidencia que tienen formación, y ya están siendo evaluados con criterios de ética y transparencia. 2, el porcentaje de mujeres que componen los órganos de gobierno, la junta directiva y el comité de presidencia. Y aquí les puedo contar, en junta directiva no vamos bien, pero vamos en un buen camino. En comité de presidencia tenemos un comité de presidencia en el que hay paridad y en el que además no hay diferencias salariales según los rangos. Entonces eso es, digamos, una cosa nos compensa a otra, que no significa que no tenemos que seguir trabajando en el primero. Y el tercero es el porcentaje de miembros de órganos de gobierno en la junta directiva, en el comité de presidencia, que tienen experiencia y sostenibilidad y valor compartido. Estos 3 indicadores estratégicos salieron de una conversación profunda, tranquila, en la que escuchamos con esos líderes en la junta directiva y la comité de presidencia. En nuestra vicepresidencia, y les quiero decir aquí que a veces en casa de herrero, asadón de palo, nosotros fuimos los últimos en hacer nuestra tarea, es decir, estábamos liderando la construcción de la política de sostenibilidad y valor compartido en la Cámara y fuimos los últimos en entregar nuestros indicadores estratégicos. Eso pasa, estoy seguro que muchos de ustedes que trabajan en eso todos los días les pasa que terminan trabajando con toda la organización y después al final se acuerdan que se les olvidaron sus propios indicadores y aquí es clave salirse de la película, porque de alguna forma cuando uno está construyendo la política está tan metido que después no logra y cree que porque está metido ya está cumpliendo los requisitos que no logra ver, digamos, qué puede hacer usted para también ser parte activa fuera de jugar un rol articulador o dinamizador. Y aquí nosotros terminamos definiendo metas en 5 ODS
y fuimos al final afortunadamente bastante ambiciosos bajo esta premisa de que nuestro digamos, promesa de valor compartido es mejorar el entorno operativo de las empresas, generando un ambiente competitivo que favorezca el desarrollo de nuevos y mejores negocios, y nos comprometimos con la supervivencia de empresas nuevas vinculadas a ejercicios de sostenibilidad y valor compartido. Y la idea de esto es que nuestra apuesta es que las empresas que trabajan con foco de sostenibilidad tienen una supervivencia más alta, y tan estamos convencidos de esto es que nos vamos a jugar con dejarnos medir en ese frente. Por supuesto, también nuestro segundo indicador estratégico es tener este tablero actualizado y jugar ese rol articulador, que no es menor, aunque, como les digo, es importante salirse para ver la película completa. Por ejemplo, también pusimos metas como aumentar la percepción ciudadana frente al empresariado, es decir, poder ayudar, contribuir a construir una nueva legitimidad del empresariado en Bogotá y la región. Nos pusimos metas también como el número de proyectos de la agenda de sostenibilidad que tenemos, además un proyecto adicional que tenemos que es un ejercicio de Bogotá Región, en la que estamos definiendo unos proyectos de sostenibilidad de valor compartido que va para otra conferencia, pero que pudiéramos efectivamente implementar esos proyectos, y logramos tener una batería de indicadores estratégicos en los que estamos midiendo nuestro compromiso desde esta vicepresidencia, que tiene además como rol articular la política, a la sostenibilidad y el valor compartido general de Bogotá. Este es otro ejemplo que les quería mostrar, que es la gerencia de plataformas y de circulación, que esta es un nombre elegante para algo que ustedes conocen muy bien, y esta es la digamos, el área que lidera Bogotá Fashion Week, que lidera Artbo, que lidera el BAM, el BOM, es decir, que están nuestras plataformas comerciales muy atadas a economía naranja, y ellos se pusieron sobre la mesa la posibilidad de medirse en el número de actividades desarrolladas que tuvieran como foco temas de inclusión, diversidad y equidad de género dentro de las plataformas, el número de empresas beneficiadas por las plataformas que tuvieran programas de formación para la generación de negocios sostenibles, por ejemplo, también, y voy a decir esta última de este caso, el número de proyectos de economía circular aplicados a las plataformas, y estaban presentes en 4 ODS. Y aquí les presenté tres de las varias plataformas, o sea, 3 de los 17 ejercicios que hicimos, y de alguna forma, como les decía, fue clave poder sentarnos con cada una de las áreas, escucharlos, saber qué estaban pensando, qué querían, qué les nacía, y traerlo de lo que estaban haciendo digamos, a los ODS y a la política. De alguna forma fue un ejercicio que hicimos muy de abajo hacia arriba, muy de escuchar qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, y así acompañarlos para poder plantear las líneas estratégicas. Y eso nos permitió que ahorita que presentamos por primera vez ya esa política al comité de presidencia, no solamente estaban todos entusiasmados con lo que vieron y con verse ahí reflejado, y viendo también como la importancia que le estaba dando la alta dirección de la entidad al proceso, sino que ya empezaron todos a decir, oiga, ese indicador que no me quedó tan bien, venga, yo lo quiero mejorar un poquito, porque empezaron a ver que aquí había algo que era serio, algo que era relevante, y algo sobre lo cual los iban a estar mirando. Entonces yo les había dicho que les iba a contar esas 3 cosas, les iba a contar qué estábamos haciendo nosotros en términos de construir la política de sostenibilidad de valor compartido, les iba a contar cómo estábamos nosotros siendo consecuentes con nuestra iniciativa de empezar a trabajar con MIPYMES en este frente, y el tercero era poderles contar un poco de ese cómo, de cómo lo estábamos haciendo y cuáles habían sido, digamos, algunos tropiezos que habíamos tenido y cómo los habíamos resuelto, y cuáles eran como unos tipsitos que les podíamos dar para la construcción. Entonces espero haber cumplido esa promesa, y los invito en unos 15 días a revisar nuestro tablero, a hacernos seguimiento, a mirar en qué vamos bien, en qué vamos mal, a darnos palos si no lo merecemos, y por supuesto a que se unan a pensarse la reactivación desde una perspectiva diferente. Yo creo que aquí todos tenemos una tarea que hacer, todos tenemos una tarea que hacer, no importa desde dónde estemos parados, en asegurarnos de que este proceso de reactivación sea efectivamente, digamos, es una oportunidad de repensar la forma como estamos
imaginándonos, cómo estamos viviendo la vida empresarial. Es una oportunidad de empezar a implementar prácticas que están más dentro de la categoría del capitalismo consciente y empezar también a pensarnos que, pues a tener claro que si no pensamos las cosas y hacemos las cosas de una forma diferente, pues no vamos a tener, no vamos a poder tener la sostenibilidad, o sea, no va a ser sostenible en nuestras prácticas. Y con eso dejo muchísimas gracias.